7 de la mañana, 5 minutos. Saludamos al asambleísta Héctor Yepes. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días, Javier. Esperando que su familia esté bien y buenos días a los que nos sintonizan hasta ahora. Gracias, igual para ustedes, que todos también estén bien en casa, porque hoy en la situación en la que vive el país, sin duda, esta adversidad de la crisis sanitaria complica a todos. Bienvenido, asambleísta, porque usted que preside la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea Nacional, hay una acción judicial que usted va a iniciar contra el gobierno por llevarse recursos de ciudades, provincias y parroquias. ¿Es cierto esto? Así es, estamos conversando con alcaldes, prefectos y presidentes de juntas parroquiales para analizar la acción que sea más eficaz, para que aquí dejen de robarse, dejen de llevarse, de apropiarse indebidamente la plata que pertenece no a un prefecto, no a una autoridad, sino a las familias de cada provincia y cantón del Ecuador. La deuda en total a los gobiernos locales del país supera los 1.300 millones de dólares al día de hoy, según se confirmó ayer en una sesión de la Comisión de Gobiernos Autónomos. Frente a eso, pues lo que se pagó la semana pasada, alrededor de 100 millones, pues no es ni la décima parte de eso. Y el problema es que ya tenemos alcaldías que no tienen ni para pagar los sueldos, menos aún para poder llevar la ayuda, la obra que se necesita en cada comunidad del país. Recordemos que el Ecuador no es solamente Guayaquil, Quito y Cuenca. El Ecuador somos 221 cantones, la gran mayoría cantones pequeños, que si no reciben las asignaciones que la ley ordena que tienen que recibir, aquí no estamos hablando de pedir plata extra, sino de que no le quiten la plata que por ley les corresponde, quedan paralizados, no pueden hacer obras, cuando tienen que ahorita atender sobre todo la ayuda en plena sanitaria, cuando la obra y la ayuda que llega a una familia en la gran mayoría de lugares en el Ecuador de manera más cercana, más efectiva, no es la del Estado central, sino justamente la de los gobiernos locales que están más cerca de la gente. Y hay que señalar que esa es una asignación que, como usted bien señala, por ley les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, llámese provincias, cantones o parroquias. O sea, no es que están pidiendo la plata, es que esa plata que les pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados no ha sido entregada. Pero yo no termino de entender, asambleísta, cómo que esa plata pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados, se las quiten para luego dárselas. No entiendo ese sistema, ¿por qué no es directamente? Eso es lo que ya hemos propuesto en la ley. De hecho, en la ley de ordenamiento de finanzas públicas lo planteamos. Lamentablemente no tuvimos mayoría, pero vamos a seguir insistiendo. Aquí, como decía Olmedo, quien no espera vencer ya está vencido. La pelea es peleando. Pero ojo, una cosa es eso, lograr una reforma para que, por ejemplo, en el caso del IVA, no es que el gobierno lo tenga y luego lo devuelva, sino que se quede en cada gobierno local. Es lo lógico. Pero aparte de eso, aquí tenemos que exigir judicialmente que se cumpla la ley, porque ya hace un mes, el 29 de mayo, llamamos al ministro de Finanzas para de manera pacífica, con diálogo, poder llegar a un acuerdo. Sabemos que no es que se van a pagar 1.300 millones de dólares la próxima semana, porque hay una situación complicada, pero por lo menos que haya un esquema claro de pagos para que a su vez la alcaldía, la prefectura, la junta parroquial pueda tener un esquema de pagos con sus proveedores, con sus trabajadores, con las obras, es decir, que se pueda planificar. Porque mire, a mí me puede dar pena el alcalde de Cuenca, Palacios, o el prefecto de Azuay, Yacu Pérez, a quien le deseamos, por cierto, una pronta recuperación. Sabemos que está con COVID-19, pero más allá de que yo tengo buena relación con ambos, lo que me preocupa no es la autoridad, que uno sabe a lo que se mete cuando entra en esto. El problema es a las familias, pues, porque que no le den la plata que le corresponde por ley a un gobierno local significa que la obra no va a llegar, pues, a la familia en Azuay, en Cuenca, en Guayaquil, en Quito, en Salitre, en Paute, en Nobol, en la Amazonía, en Galápagos. Y aquí eso no lo podemos permitir porque, insisto, los más afectados son los cantones pequeños, que es donde vive la gran mayoría de familias ecuatorianas, y que cuando no se cumple con los recursos que por ley le corresponden, se quedan paralizados y no pueden hacer la obra que tanto necesitan
las familias en sus barrios, en sus recintos. Cuando estuvo el ministro de Finanzas en la comisión asambleísta, ¿qué les dijo sobre este tema? Él se comprometió y mintió que iba hasta mediados de junio a pagar la mayor parte de esta deuda. Porque nosotros le dijimos claramente, ve, aquí yo creo que hablando se entiende la gente, pero hablando de frente, hablando con la verdad, no así jugando a los quiebres de cintura todo el tiempo como algunos en este gobierno tanto les gusta. Le dijimos, a ver, ministro, todos sabemos que usted no va a pagar mañana, pues aquí no venimos a pedir milagros, pero diga cómo se va a pagar para poder planificar la gestión a lo largo del país. Dijo, a mediados de junio se paga casi todo. Ah, bueno, estamos ya a julio y eso no se ha cumplido. Así que por eso apoyamos que la AME, liderada por el alcalde de Paute, Raúl Delgado, la Asociación de Municipios del Ecuador, se va a movilizar el 15 de julio, ¿no? de julio para exigir los pagos para las ciudades. Esto no es un pago a la autoridad, es a las familias de cada ciudad y provincia del Ecuador, porque cuando usted y yo pagamos impuestos, ya la Constitución dice, tanto va al gobierno central, tanto va a la provincia, a la ciudad y a la parroquia, punto. Pero el gobierno central viene y se roba, se lleva la plata ajena de las ciudades, provincias y parroquias. Oiga, si un gerente privado hiciera eso, estaría preso. Pero por supuesto. Eso está en el Código Penal, se llama delito de apropiación indebida. Y esa situación, aquí como... ¿Y esa situación no llevaría a que ustedes sigan impulsando el juicio político contra el ministro de Finanzas? Mire, ya hemos planteado que se dé trámite a los juicios políticos. Hay 4 o 5 juicios, creo que ya están contra el ministro de Finanzas y debe dárseles trámite. Pero más allá de eso, lo que hay que hacer es cumplir, pues, solucionar, que se entregue el pago, y por eso la movilización de los alcaldes es para que el presidente dé la cara, porque el presidente Lenín Moreno no se puede seguir escondiendo detrás de las faldas o pantalones de sus ministros. Tiene que dar la cara, pues, porque no creo que sea como la novia del señor Salcedo, que también va a decir que aquí hay una realidad paralela, se reparten la salud, quiebra el país, no le pagan a los gobiernos locales, se roban hasta los carnets de discapacidad y el presidente no sabe nada. O sea, aquí parecen como los que van a los juicios a decir que borraron cassette, ya ni saben qué está pasando en el país, discúlpenme. Y lo otro, grandecitos para comer esos cuentos. Sí, hay gente que se olvida de las cosas. Hay que revisar del 2016 para atrás qué hicieron, que también se investiga. Ahí sí se pueden acordar, digo yo. Eso es otro tema asambleísta, pero ya que usted lo topa. Lo otro, usted parece que con este tema de las planillas de consumo eléctrico, se les ha concedido ya la medida cautelar contra el Arconel, por iniciativa, obviamente, que ustedes analizaron el tema. Así es una buena noticia para compartir a las familias dentro de todo esto, es que el día de ayer, luego de que hemos venido llamando a las autoridades desde mayo, a las autoridades eléctricas, al ministro de Energía, ya han hecho anuncios, pero no se concretan en la práctica, el día de ayer logramos una resolución judicial, una jueza, Olga Lapierre, de la niñez y adolescencia en Guayaquil, que en un caso de medida cautelar que yo propuse, una demanda contra Arconel, ha resuelto suspender los efectos, dejar sin efectos todos los cobros en base a promedios. Cobros ilegales, detener los cobros ilegales en las planillas de luz. Aquí los cobros de más, los cobros que se han hecho ilegalmente en planillas de luz, que hacen que, por ejemplo, una familia en Esmeraldas que paga $8 le llegue una planilla de 67, pues casi 9 veces más, que no ha consumido, locales cerrados que les han llegado planillas. ¿Por qué? Porque en vez de haber ido a leer los medidores, les aplicaron promedios, mal utilizando un artículo en la ley que solo permite eso para casos de destrucción o pérdida de medidores. Los medidores siguen estando ahorita afuera de las casas locales, vayan, léanlos y se acabó. Eso es lo que la jueza, con mucha sensatez, y así como se cuestiona cuando hay jueces que defraudan a la gente, yo creo que hay que felicitar a los jueces que actúan en derecho y actúan a favor de las familias del país. En este caso, la jueza Olga Lapierre ha resuelto dejar sin efecto todos estos cobros en planillas de luz en base a promedios, presunciones, valores inventados, y ha ordenado lo lógico,
que Arconel, que regula todas las eléctricas en el país, disponga que se vayan a hacer las lecturas físicas de los medidores, se cobra exclusivamente en función de eso, para que nadie le cobre en valores que no ha consumido. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga buen día. Muchas gracias, Javier. Buen día también. Gracias, Héctor Yepes, presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos de la Asamblea. Son las 7 de la mañana.